El teórico de la comunicación, Paul Václavic, afirmaba que es imposible no comunicarse. Esta actividad en la vida de todos los seres humanos es muy relevante y necesaria. Muchas veces, la comunicación tiene el objetivo de convencer a otras personas, ya que cuando manifestamos nuestras opiniones, queremos que los demás las tomen en cuenta e incluso que acaben pensando igual que nosotros. A esto se le llama persuadir, que quiere decir inducir, mover u obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Hoy nos centraremos en la comunicación a través de los textos persuasivos. Las características de los textos persuasivos dependerán del motivo de nuestros mensajes. No es lo mismo una campaña publicitaria que un mensaje en el ámbito académico o en el contexto periodístico o incluso una propaganda política. Sin embargo, sea cual fuere su objetivo, en los mensajes persuasivos prevalece la función apelativa o conativa del lenguaje. Esta función se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera, haga algo específico o responda a algún requerimiento o pregunta. Algunos ejemplos son: no corro, no grito, no empujo. ¿Puede traerme un menú, por favor? El cambio está en tu voto. Hay varios tipos de textos persuasivos: académicos o científicos, textos editoriales o de opinión, y textos publicitarios y propaganda. Los textos académicos o científicos proponen una hipótesis con argumentos lógicos, demostrables y evidentes. La persuasión es completamente racional, lógica y sigue un modelo argumentativo. Los textos editoriales o de opinión son escritos en prensa o publicaciones periódicas. Su intención es persuadir mediante una argumentación sólida, pero no totalmente objetiva, ya que involucra la opinión de quien la realiza. Los textos publicitarios y propaganda incluyen los promocionales, la publicidad y los anuncios que promueven el consumo o invitan a actuar de una forma específica. Por lo general, se valen de promesas o verdades relativas, es decir, argumentos puramente emocionales. Es importante resaltar que los textos persuasivos pueden ser muy extensos o cortos y concisos. En general, miden su efectividad de acuerdo al nivel de persuasión logrado. Esto lo podemos alcanzar si contamos con un lenguaje amplio, consultamos los diccionarios, leemos mucho acerca de un tema determinado, vemos programas de ciencia o divulgación científica, conversamos con personas que tienen un amplio panorama de la cultura, las ciencias y las artes. En cambio, el lenguaje suele empobrecerse cuando reducimos nuestra comunicación al uso de unas cuantas palabras y no buscamos utilizar las que adaptarían mejor a cada circunstancia comunicativa. Por ejemplo, cuando escribimos de forma reducida en el WhatsApp y no logramos ser entendidos por un gran número de personas porque escribimos como si utilizáramos un código secreto. También suele suceder cuando anexamos modismos o palabras extranjeras mal empleadas, ya que estamos modificando nuestro lenguaje. Para mejorar esta situación, te invitamos a aprender una palabra nueva cada día y a incorporarla en tu comunicación diaria. Existen numerosos estudios que relacionan la capacidad léxica de un estudiante con su rendimiento académico. Entonces, es una buena oportunidad para aumentar tu destreza al interpretar, representar y expresar significados en tu adquisición de saberes. Obviamente, es imposible conocer todas las palabras existentes en nuestro idioma. Esto es más evidente cuando se trata de vocablos específicos utilizados en áreas profesionales u oficios referentes a las ciencias y las tecnologías. A esas palabras se les llama tecnicismos y son empleados en los textos de investigación,
tesis, artículos, entre otros, a fin de divulgar información científica. En caso de no conocer el significado de un tecnicismo, lo aconsejable es consultar un diccionario especializado. Los tecnicismos generalmente los utilizan los científicos de áreas específicas como médicos, psicólogos, biólogos, etc., o por aquellas personas que tienen conocimientos en un área profesional u oficio específico. En consecuencia, muchas personas que desconocen un área en especial es posible que no comprendan con exactitud a qué se refieren dichas palabras. Sin embargo, hay textos llamados de divulgación científica, que tienen la función de acercar al público en general a los conocimientos obtenidos en diversas materias. En ellos se emplea un lenguaje claro y comprensible para explicar los conceptos y resultados obtenidos por los especialistas. Por otro lado, en ocasiones utilizamos palabras, pero desconocemos que tienen un nombre y características especiales. Nos referimos a los neologismos, arcaísmos, barbarismos, solecismos y cacofonías. ¿Qué es un neologismo? Es un vocablo, una acepción o un giro nuevo que es introducido en una lengua por necesidad o por moda. Algunos se consideran innecesarios porque existen palabras para reemplazarlos. Tal es el caso de smartphone, que bien puede decirse teléfono inteligente. Pero también existen otros que son necesarios como escanear, ciberespacio, entre otros. En contraposición, tenemos los arcaísmos. Son aquellas palabras y fórmulas lingüísticas en desuso dentro de una lengua. Provienen de épocas y formas de hablar pasadas, pero que aún permanecen en la lengua en contextos muy específicos. Algunos ejemplos son aguardar, esperar, amagar, amenazar, dilatar, demorar, esculcar, husmear. Por su parte, los barbarismos son todas aquellas incorrecciones lingüísticas que cometemos cuando incurrimos en errores al escribir o pronunciar una palabra. Algunos de ellos son haiga por haya, dijistes por dijiste del verbo decir, chequear, revisar, test, examen. Un concepto menos conocido, pero que suele presentarse también en algunas expresiones, es el solecismo. Se trata de un error gramatical en la estructura de una oración, ya sea en la concordancia, en la conjugación de un verbo o una preposición incorrecta. Veamos los siguientes ejemplos. Es incorrecto decir, las gentes caminaban por el parque. Lo correcto es, la gente caminaba por el parque. En base a es incorrecto. Lo correcto es con base en. Más sin embargo, es incorrecto. Sin embargo, es la forma correcta de decirlo. Finalmente, tenemos la cacofonía, que es una expresión que cumple con todos los requisitos que el idioma exige, pero que genera disonancias durante la pronunciación. Eso se debe a la cercanía de sílabas semejantes o idénticas. Es sinónimo de malsonante. Algunos ejemplos de cacofonías son: parece que aparece, tomando té, te mejorarás. El comentarista comentó la noticia. Como habrás notado, existen muchos tipos de palabras que podemos utilizar en nuestra comunicación diaria, y todas ellas nos ayudarán a expresarnos mejor en cualquier situación que se nos presente. Sobre todo, te permitirán argumentar adecuadamente cuando tu intención esté centrada en persuadir a tus interlocutores, ya sea de forma verbal o escrita.